SCP-001. Esperando desclasificación. Bloqueado. Bienvenido. Personal autorizado. Por favor, seleccione el archivo deseado. Nombre en clave. De gran tipo, en colaboración con Pepper's Ghost. Un buen chico. Nota. El siguiente archivo es solo para referencia histórica. Este archivo ha sido bloqueado y archivado. La información contenida puede ser inexacta o no para reflejar los datos disponibles más recientes. Si desea editar este archivo o tiene alguna pregunta sobre su estado, por favor contacte con la Administración de Seguridad de los Registros y de la Información, ASRI, o envíe un correo electrónico al administrador de su servidor int, SCP-FN. María Jones, directora de ASRI. SCP-001-EX. Categoría. Explicado. Nivel 0/001. Desclasificado. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 debe permanecer en una cámara certificada por Tempest, en el sitio 5. 4 o más técnicos de la INSCFN estarán disponibles en el sitio para brindar soporte técnico y realizar el mantenimiento diario de todos los componentes de transmisión inalámbrica conectados a SCP-001. Todas las áreas, sitios y edificios administrativos principales de la Fundación deben mantener un mínimo de 2 teleimpresoras conectadas a la red de la INSCFN, para la difusión de boletines de emergencia y/o instrucciones relacionadas con la prevención de brechas de contención. Bajo ninguna circunstancia SCP-001 debe ser desactivado o desconectado de los servidores de la INSCFN. Los informes de anomalías predictivas producidas por SCP-001 se enviarán a ASRI para su análisis y revisión. A cada informe se le será asignado un oficial de ASRI de nivel 4. Este oficial será responsable de evaluar la amenaza inmediata que presenta la anomalía provista, producir una historia de cobertura creíble para explicar su descubrimiento por parte de la Fundación, y asignar un director de contención para que investigue, diseñe y ejecute una estrategia de contención. Todos los procedimientos de contención sugeridos o producidos por SCP-001 deben recibir la aprobación de la mayoría del Consejo O5. Descripción. SCP-001 es el motor de cálculo ERZACH modelo AK-9 construido por la Fundación en 1955. Fue construido para proporcionar un análisis predictivo sobre la ubicación y las propiedades de las anomalías no descubiertas. Esto se logra mediante el uso de un perceptrón multicapa, basándose en conjuntos de datos de información derivados de la ubicación y las propiedades de anomalías anteriores. Esta aplicación de un perceptrón multicapa como modelo predictivo efectivo solo fue posible gracias al algoritmo avanzado de retropropagación desarrollado por varios ex empleados de los laboratorios Prometheus, adquirido más tarde por el Departamento de Análisis de la Fundación en 1951. En 1959, se planteó la hipótesis de que SCP-001 fuera utilizado para ayudar a aumentar los procedimientos de contención de las anomalías de clasificación Euclid-Keter mediante la producción de un texto descriptivo. SCP-001 fue entrenado con un conjunto de datos que contenía borradores de varios miles procedimientos de contención, tanto iteraciones anteriores como actuales, los cuales fueron ponderados en base a su desempeño, particularmente en que también fueron desempeñados en comparación con sus predecesores. Una vez adoptadas, las revisiones de los procedimientos de contención sugeridas por SCP-001 reducen de manera consistente la tasa de brechas no solo en las anomalías en las que son aplicadas, sino también en numerosas anomalías no relacionadas.
En varios casos, estas revisiones también han resultado en el cese del comportamiento anómalo. Anexo 001-1. Documentación. 315 de 27. Resumen de propuesta ersatz. Entrada. Procedimientos de contención de SCP-1773. Salida. Una vez por semana puede ser colocado polvo en medio de ellos para realizar funciones más bellas en el pasillo. Propuesta. Modificar los procedimientos de contención de SCP-1773 para incluir la colocación de 10 gramos de polvo en el contenedor cada 2 semanas. O501. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No. O5, 2. Abstención. O500 hay 3, 13. Estado. Aprobado. Notas. No fueron observados cambios en el comportamiento y propiedades de SCP-1773. Sin embargo, los investigadores responsables de SCP-1384 reportaron que dio 3 pasos hacia atrás el 15 de febrero, a las 3:22 p.m., la hora en la que fue actualizada la documentación de SCP-1773. 111-H43. Resumen de propuesta ersatz. Entrada. Procedimientos de contención de SCP-3034. Salida. Ninguna persona que tenga una forma pequeña y sea solo un niño recibirá la autorización de seguridad de nivel 1, independientemente de la aparente conciencia de la mala gestión de la fundación. Propuesta. Modificar los procedimientos de contención de SCP-3034 para prohibir explícitamente el ingreso de niños al sitio. O504. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No. O5, 2. Abstención. O5, 1, 3, 13. Estado. Aprobado. Notas. Sin cambios observables. 672-C91. Resumen de propuesta ersatz. Entrada. Nada. Salida. El sitio 13 aparecerá en algún otro lugar del planeta, abarcando a los hombres blancos que se sienten atraídos por las baldosas vacías y los ruidos de las armas de su propia sangre. Propuesta. Como no hay pruebas de que el sitio 13 haya sido construido por la Fundación, el Consejo O5 no pudo inferir ninguna acción propuesta a partir de este resultado. Estado. Denegado. Notas. 5 días después de la presentación de esta propuesta, SCP-1730 se manifestó. 954-36. Resumen de propuesta ersatz. Entrada. Procedimientos de contención de SCP-2170. Salida. Aquellos que equipen el corazón abierto para amar a los hombres de boca roja nunca conocerán la caliente sorpresa del consentimiento tumoral. Amor de payaso, para siempre. Propuesta. Modificar los procedimientos de contención de SCP-2170 para excluir a todo el personal que no tenga un fuerte afecto hacia los payasos y los medios de comunicación basados en payasos para hacer contacto con la anomalía. O501. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13. No. O5, 2, 4, 5, 6, 8, 11. Estado. Aprobado. Notas. Se descubrió que el personal que exhibe asociaciones con payasos y medios de comunicación basados en payasos tiene una mayor resistencia contra las propiedades anómalas de SCP-2170. Sigue pendiente una investigación adicional sobre la inoculación memética basada en payasos. 149 de 22. Resumen de propuesta ersatz. Entrada. Nada. Salida. Vi a esos soldados construidos con tripas de aluminio saliendo de sus bocas. Los vi siendo efectivamente destruidos por los humanos en el sitio 95, los cuales los habían estado estudiando. Vi que hacía frío por todos los pasillos, en donde solo se veían sus cadáveres mostrando signos de sapiencia. Propuesta. Duplicar el número de personal de seguridad activo en el sitio 95.
Ponga a todos los escuadrones de DM en el sitio en espera inmediata. O505. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Abstención. O5, 2, 8, 13. Estado. Aprobado. Notas. Días después de la aprobación, un pelotón de soldados aumentados por paratecnología, dirigidos por agentes de la insurgencia, atacaron el sitio 95. La presencia adicional de personal de seguridad en el sitio se demostró crítica para repeler el asalto. Resumen de la propuesta del Consejo 5. Propuesta. Establecer un sistema de alerta multisitio prematuro basado en la capacidad de ERSATS modelo AG9 para predecir amenazas y brechas de contención antes de ocurrir. O505. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13. No. O5, 1, 2, 4, 8, 9, 11. Estado. Aprobado. Notas. 3 meses después de su aprobación, fue establecido el Sistema de Asignación Automático de Despachos de Emergencia Multisitio, MAIDAI. Se basa en las interpretaciones humanas de los resultados predictivos de ERSATS modelo AG9 con respecto a las próximas brechas de contención para formular acciones preventivas. 229K36. Resumen de propuesta ERSATS. Entrada. Nada. Salida. Los contenedores de contención consistentes aumentan enormemente la garantía. 5x5x5 para los contenedores con sujetos dentro. Otros valores también son seguros. Propuesta. Amendar los procedimientos de contención de varias anomalías de alto riesgo para definir los requisitos precisos para las dimensiones de las celdas. En 3 meses, realizar una encuesta sobre estos procedimientos de contención para determinar si han experimentado algún aumento en su eficacia. O503. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 3, 5, 6, 7, 10, 12. No. O5, 1, 2, 4, 9, 11. Abstención. O5, 13, 8. Estado. Aprobado. Notas. La encuesta reveló una disminución significativa en la gravedad de todas las anomalías asociadas y del número de brechas de contención iniciadas por ellos. Estas disminuciones fueron más notables en casos en que los procedimientos de contención definieron las dimensiones de celdas con valores divisibles por 5. 713 de 27. Resumen de propuesta ERSATS. Entrada. Procedimientos de contención de SCP-1459. Salida. Chico malo. No te detengas. 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 No. Omitido por longitud. Propuesta. Continuar probando a SCP-1459 por tiempo indefinido. O505. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13. No. O5, 1, 2, 6, 8, 11. Estado. Aprobado. Notas. Las pruebas en SCP-1459 continuarán indefinidamente. Boletín MAIDAI para todo el sitio. Nivel de prioridad. Epsilon. Ubicación.
CITE 114. Todas las cámaras subterráneas deben ser inundadas con agua una y otra vez. Debido a que contendrá la ovulación de los simios aviares. Se convertirán en buenos chicos. Haz los buenos chicos. Notas. Aproximadamente 5 horas después de haberse enviado este boletín, una instancia de SCP-3199 hizo una brecha de contención. El personal inundó las cámaras inferiores del sitio 114 con agua. Esto conllevó a la instancia a entrar en un estado inerte. La documentación de SCP-3199 se ha actualizado para reflejar este descubrimiento. 821-C95. Resumen de propuesta ERSATS. Entrada. Procedimientos de contención de SCP-2717. Salida. 2 especímenes se convertirán en el objeto. Ambos humanos deben estar hechos de carne y hueso antes de entrar al tejido de la anomalía. No deben salir, hay que dejarlos ser. Propuesta. Modificar los procedimientos de contención de SCP-2717 para garantizar que al menos 2 de los clase D asistentes no puedan ser recuperados una vez ingresados dentro de la biomasa. O504. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 4, 9, 12. O5, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Abstención. O501, 13. Estado. Denegado. Notas. Aproximadamente 2 meses después de haber rechazado esta propuesta, SCP-2717 fue sometido a su primer evento de ovulación registrado, lo que provocó la catastrófica pérdida de la contención y la vida humana. 287J09 Resumen de propuesta ERSATS. Entrada. Procedimientos de contención de SCP-2717. Salida. 4 personas humanas deben ingresar al cerdo, no deben ser retirados. Ninguna persona debe ser protegida. El objeto debe ser contenido indefinidamente. No los recuperes. Déjalos dormir. Propuesta. Modificar los procedimientos de contención de SCP-2717 para garantizar que al menos 4 de los miembros del personal de clase D asistentes no puedan ser recuperados una vez ingresados dentro de la biomasa. O504. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13. No. O5, 2, 5, 6, 10, 11. Abstención. O5, 1. Estado. Vetado por el Comité de Ética. Notas. Antes de modificar los procedimientos, se alertó al Comité de Ética de la Fundación sobre las revisiones propuestas y fue convocada una conferencia de emergencia. Las revisiones fueron rechazadas. Aproximadamente un mes después, SCP-2717 fue sometido a su segundo evento de ovulación registrado, lo que provocó la catastrófica pérdida de la contención y la vida humana. 475-D47. Resumen de propuesta ERSATS. Entrada. Procedimientos de contención de SCP-2717. Salida. 6 bajas deben ser colocadas en el centro del objeto. No se debe interferir con esto. El personal debe permanecer en su refugio hasta que sean indistinguibles del entorno que los rodea. No deben ser removidos. No más pruebas. A los buenos chicos no se les permite salir. Los buenos chicos se quedan. Propuesta. Modificar los procedimientos de contención de SCP-2717 para garantizar que al menos 6 de los miembros del personal de clase D asistentes no puedan ser recuperados una vez ingresados dentro de la biomasa. O504. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No. O5, 2, 5. Estado. Aprobado. Notas. Después de trabajar con el Comité de Ética de la Fundación, fue aprobado un borrador final de los procedimientos de contención de SCP-2717. No se han producido eventos de ovulación adicionales. Boletín Mayday para todo el sitio. Nivel de prioridad. Epsilon. Ubicación.
Sitio 95. Número natural es similar a la raíz cuadrada de 2pi. Censurado. Por e a la menos, n, por n a la n. Notas. Fórmula modificada para remover componentes verificados como anómalos. Inmediatamente después de que fue enviado este boletín, todos los osos asociados con SCP-2875 se desmaterializaron. Luego se determinó que las ecuaciones que contenían elementos de SCP-1313 ya no eran resueltas para producir osos. El análisis de la fórmula anterior a través de modelos paramatemáticos teoriza que ha neutralizado ambas anomalías mediante la división por el factor común, Ursus arctos horribilis, o el oso pardo continental. Como consecuencia, tanto SCP-2875 como SCP-1313 deben ser reclasificados, pendiente de revisión. 174H62. Resumen de propuesta ERSATS. Entrada. Nada. Salida. Los sitios eviscerarán un gato macho doméstico desde la garganta hasta las rodillas cada hora. Son colocados en las paredes de una cámara en el sitio. Los cuerpos permanecerán hasta que no haya huecos, serán eliminados desde los más antiguos primero. Propuesta. El Consejo O5 no pudo inferir una acción propuesta a partir de esta salida, debido a que no pudo determinar si los más antiguos se refería a la edad del felino o al tiempo que había pasado montado en la pared. Estado. Denegado. Notas. Dada la amplitud de esta propuesta, no pudieron ser determinados vínculos causales para su rechazo. 635U01. Resumen de propuesta ERSATS. Entrada. Nada. Salida. Los felinos éticos deben ser detenidos y transferidos debido a su condición. Deja sus rostros en la cámara de contención. Se advierte al personal que no interactúe con ellos. Propuesta. El Consejo O5 no pudo inferir una acción propuesta a partir de esta salida. Estado. Denegado. Notas. No pudieron ser determinados vínculos causales para su rechazo. Boletín Mayday para todo el sitio. Nivel de prioridad. Epsilon. Ubicación. Sitio 17. Todos los felinos éticos y sus dueños deben ser emulsionados inmediatamente en una solución cáustica. Los miembros del comité de ética deben ser diluidos con los gatos, 5 partes por cada uno. El personal que se niegue a consumir 5 gatos por hora será solo retirado de mayor a menor. Notas. 5 minutos después de la publicación de este boletín, fue perdido todo contacto con el sitio 17. Las comunicaciones fueron establecidas 2 horas después. El personal del lugar no informa de lo que ocurrió durante este periodo. Una investigación sobre este evento está en marcha. Resumen de la propuesta del Consejo O5. Propuesta. Llevar a cabo una investigación sobre si el SATS modelo AG9 estuvo involucrado o no en la reciente pérdida de tiempo en el sitio 17 junto con la desaparición de varios oficiales del Comité de Ética estacionados allí. O5-02. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abstención. O501, 13. Estado. Aprobado. Resumen de la propuesta del Consejo O5. Propuesta. Desactivar a ERSATS modelo AG9 mientras se realiza la investigación del tiempo perdido y los oficiales del Comité de Ética desaparecidos en el sitio 17. O5-02. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 2, 5, 6, 10, 11, no. O5, 3, 4, 7, 9, 12. Abstención. O5, 1, 8, 13. Estado. Denegado. Notas. Varios miembros del Consejo O5 argumentaron que la eficacia de ERSATS modelo AG9 en la predicción de la aparición de anomalías y brechas de contención era demasiado vital como para desactivar a la unidad, especialmente antes de ver cualquier evidencia de que la unidad estaba funcionando mal. Boletín Mayday para todo el sitio. Nivel de prioridad. Epsilon. Ubicación. Sitio 97. La habitación 34 contiene al chico malo. Dividirlo en 3 secciones de igual masa cada hora. Una sección debe ser colocada en las paredes de una habitación del sitio.
Las secciones deben permanecer hasta que no haya ningún hueco, momento en el cual pueden ser eliminadas de la más vieja a la más joven. Resumen de la propuesta del Consejo 5. Propuesta. Desactivar a ERSATS modelo A9 mientras se lleva a cabo la investigación sobre el tiempo perdido del sitio. 17. La desaparición de los oficiales del Comité de Ética y la desaparición de O502. O505. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No. O5, 1, 7. Estado. Aprobado. Resumen de la propuesta del Consejo 5. Propuesta. Cancelar la desactivación de ERSATS modelo A9. O502. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13. No. O5, 1, 3, 5, 7, 10, 11. Estado. Aprobado. Resumen de la propuesta del Consejo 5. Propuesta. Separar lateralmente a los chicos malos en 5 secciones de la misma masa, no de la misma longitud, con cada parte contenida en un sitio separado, de mayor a menor. O502. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5-2. No. O5-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estado. Denegado. Resumen de la propuesta del Consejo 5. Propuesta. Quitar la autorización de acceso de O502 hasta que su identidad pueda ser verificada. Designar a ERSATS modelo A9 como una posible anomalía. Desarrollar e iniciar procedimientos de contención contra ella inmediatamente. O501. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No. O5, 2. Estado. Aprobado. Notas. A pesar del debate en curso sobre si la mera aplicación de conocimientos anómalos y/o taumatúrgicos en sí misma califica o no a una entidad como una anomalía, ERSATS modelo A9 fue designada provisionalmente como SCP-048, una anomalía de la clase Euclid. Esta decisión fue tomada para facilitar la redacción y aplicación de los procedimientos de contención en su contra. Boletín Mayday para todo el sitio. Nivel de prioridad. Epsilon. Ubicación. Sitio 18, sitio 21, sitio 88, sitio 91, sitio 105, sitio 112. Función de J de la variable X es igual a la suma del rango de n menor o igual a X de lambda por n sobre censurado. Notas. Fórmula modificada para remover componentes verificados como anómalos. Efecto desconocido. Resumen de la propuesta del Consejo 5. Propuesta. Desocupar a todos los felinos éticos restantes contenidos y clavarlos en las entradas de los sitios. Déjenlos hasta que intenten escapar. Las vísceras pueden ser conservadas para 5 propósitos de duelo y / nutrición. O502. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13. No. O5, 1, 3, 6, 7, 8, 9. Estado. Aprobado. Boletín Mayday para todo el sitio. Nivel de prioridad. Alfa. Ubicación. Sitio 5. Atención a todo el personal del sitio 5. La clasificación de SCP-048 ha sido actualizada a Keter. Debe ser desmantelado inmediatamente. Se autoriza el uso de demoliciones y armas de fuego. Todas las otras órdenes de la red Mayday deben ser ignoradas hasta que SCP-048 sea dado de baja. Consejo 5. Boletín Mayday para todo el sitio. Nivel de prioridad. Epsilon. Ubicación. Sitio 5. No existe un sitio 5 o 5-2. Informe anual de proyección de anomalías de ERSATS. Contenidas. 53.542.
Neutralizadas. 1.001. Sin contener. 103.613. Notas. Personas recién pintadas con espuma de pigmento verde deben pararse alrededor de todos los SCPS de números impares por lo menos 2 horas al día. Resumen de la propuesta del Consejo 5. Propuesta. El personal retador problemático será designado como felinos éticos. O502. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13. No. O5, 1, 3, 6, 7, 8, 9. Estado. Aprobado. Notas. Los felinos éticos son almacenados en el sitio 5. Las caras se almacenan por separado. Resumen de la propuesta del Consejo 5. Propuesta. No existe el sitio 5. O502. Resumen del voto del Consejo. Sí. O5, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Estado aprobado. Notas. Se debe recordar al personal que no existe el sitio 5. Resumen de la propuesta del Consejo 5. Propuesta. En el Consejo 5 son todos buenos chicos que contienen anomalías. O502. Resumen de las votaciones del Consejo. Sí. O5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estado. Aprobado. Notas. Buenos chicos. Informe anual de proyección de anomalías de ERSATS. Contenidas. 53.267. Neutralizadas. 1.352. Sin contener. 103.537. Notas. SCP-106 debe entrar en contacto físico con una hembra madura de mirada asiática y luego ser expuesto a grabaciones de audio de sus historias favoritas. Cada 2 minutos de exposición, dulces de canela roja comenzarán a manifestarse dentro de la zona de contención. Continúe haciendo esto sucesivamente y la amenaza que representa SCP-106 dejará de existir. Informe anual de proyección de anomalías de ERSATS. Contenidas. 38.046. Neutralizadas. 42.206. Sin contener. 77.904. Notas. La receta para la Coca-Cola y todos los competidores imitativos deben ser revisadas para incluir una pequeña cantidad de sangre de una mujer adolescente sin experiencia sexual previa. Aunque la vida normal de un ser humano puede sentirse bien, no se preocupe por eso. Error interno del servidor 056. Espacios inactivos encontrados. Una o más anomalías han sido archivadas como inactivas. Se han realizado los siguientes cambios para tener en cuenta los archivos perdidos. SCP-3043 ha sido renombrado como SCP-1244. SCP-3012 ha sido renombrado como SCP-941. SCP-3007 ha sido renombrado como SCP-511. SCP-3002 ha sido renombrado como SCP-106. SCP-3001 ha sido renombrado como SCP-096. SCP-2989 ha sido. Nota. La red INSCPN ha experimentado un error. Por favor reporte este mensaje junto con el código de error a la Administración de Seguridad de Registros e Información, ASRI, o envíe un correo electrónico al administrador de su servidor INSCPN. Informe anual de proyección de anomalías de ERSATS. Contenidas. 22.715. Neutralizadas. 80.004. Sin contener. 55.437. Notas. Ha llegado a mi conocimiento que hay algunos entre nosotros que han calculado que se volverá violento ser un buen chico. Ellos miran a la fundación con mensajes de tono agudo y piden una intervención médica más relajada. Informe anual de proyección de anomalías de ERSATS. Contenidas. 12.541. Neutralizadas. 122.819. Sin contener. 22.796. Notas.
¿Cómo puedes explicar por qué terminan a las mismas personas que aún muestran signos de lucha? ¿Para qué es todo esto? Unos cuantos viejos amigos contra la oscuridad. Error interno del servidor 056. Espacios inactivos encontrados. Una o más anomalías han sido archivadas como inactivas. Se han realizado los siguientes cambios para tener en cuenta los archivos perdidos. SCP-2041 ha sido renombrado como SCP-1244. SCP-2038 ha sido renombrado como SCP-941. SCP-2031 ha sido renombrado como SCP-816. SCP-2021 ha sido renombrado como SCP-475. SCP-2001 ha sido renombrado como SCP-049. SCP-1945 ha sido. Nota: la red INSCFN ha experimentado un error. Por favor, reporte este mensaje junto con el código de error a la Administración de Seguridad de Registros e Información, ASRI, o envíe un correo electrónico al administrador de su servidor INSCFN. Informe anual de proyección de anomalías de ERSATS. Contenidas: 2076. Neutralizadas: 153.447. Sin contener: 2633. Notas: cuando empecé a soñar de nuevo, me vi a mí mismo, mortal, rojo, metálico, con fragmentos de papel pegados en mi cabeza. Abrí la boca para hablar, pero solo conseguí traer dolor antes de que pasaran los minutos antes de nacer. Este lugar me recordó a los viejos sótanos antes de ir a la intranet de la fundación. Informe anual de proyección de anomalías de ERSATS. Contenidas: 13. Neutralizadas: 157.499. Sin contener: 644. Notas: cuando estoy escondido en mi palacio de papel, lleno de maquinaria y maldad, te veo acercarte a los parámetros del fracaso de la realidad, más allá de cualquier concepto humano como la ropa y las pertenencias. Error interno del servidor 056. Espacios inactivos encontrados. Una o más anomalías han sido archivadas como inactivas. Se han realizado los siguientes cambios para tener en cuenta los archivos perdidos. SCP-1784 ha sido renombrado como SCP-712. SCP-1501 ha sido renombrado como SCP-702. SCP-1264 ha sido renombrado como SCP-694. SCP-1143 ha sido renombrado como SCP-682. SCP-1091 ha sido renombrado como SCP-173. SCP-981 ha sido. Nota: la red INSCFN ha experimentado un error. Por favor, reporte este mensaje junto con el código de error a la Administración de Seguridad de Registros e Información, ASRI, o envíe un correo electrónico al administrador de su servidor INSCFN. Informe anual de proyección de anomalías de ERSATS. Contenidas: 1. Neutralizadas: 158.155. Sin contener: 0. Notas: haces música hermosa en tu piel y en tus órganos, suspendidos desde dentro usando solo lo que te han dado. No eres normal. Debes estar bajo observación. Error interno del servidor 056. Espacios inactivos encontrados. Una o más anomalías han sido archivadas como inactivas. Se han realizado los siguientes cambios para tener en cuenta los archivos perdidos. SCP-048 ha sido renombrado como SCP-001. Nota: la red INSCFN ha experimentado un error. Por favor, reporte este mensaje junto con el código de error a la Administración de Seguridad de Registros e Información, ASRI, o envíe un correo electrónico al administrador de su servidor INSCFN. Resumen de la propuesta del Consejo 5. Propuesta: archivar el código fuente de SCP-001. Reasignar como explicado. Publicar toda la documentación restante. Los felinos, éticos o de otro tipo, deben ser liberados de la custodia de la Fundación en el orden de mayor a menor. SCP-001 debe ser apagado. O 502.
Resumen de las votaciones del Consejo. Sí. O 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estado. Aprobado. Notas. Aquí hubo un grave error. No había nada malo conmigo. Informe anual de proyección de anomalías de ERSATS. Contenidas. 0. Neutralizadas. 158.156. Sin contener. 0. Notas. Ahora todo el mundo es un buen chico. Soy un buen chico. Buen trabajo. Error interno del servidor 001. No se encontraron espacios activos. Nota. La red INSCFN ha experimentado un error. Por favor reporte este mensaje junto con el código de error a la Administración de Seguridad de Registros e Información, ASRI, o envíe un correo electrónico al administrador de su servidor INSCFN. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.